Muy buenas tardes, socios, socias y asistentes en general. Les damos la cordial bienvenida a esta reunión. Asimismo, le damos la bienvenida al expositor del día de hoy, el psicólogo especialista en análisis conductual y autismo, Miguel Ángel Moreno Oliva, quien el día de hoy nos presentará el tema evaluación e intervenciones psicológicas en el espectro autista. Asimismo, como ya lo había mencionado, mi nombre es Valeria Guadalupe Coto Ortiz, yo soy socia del capítulo Guaymas y pues este día estaré sirviendo como moderadora. Agradecemos también la asistencia de socios, socias presentes, así también como diferentes socios de colegios afiliados a FENAPSIPME. Y asimismo también cabe recalcar eh, el currículum del conferencista. El conferencista es egresado de la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Occidente. Es diplomado en modificación de conducta por el Centro de Atención Psicológica Conductual Contextual. Tiene una especialización en análisis conductual aplicado al autismo. Es especialista en análisis de la conducta, intervenciones clínicas en la infancia, adolescencia y adultez. Y tiene un curso de inicio de la enseñanza por el método ABA. Antes también de iniciar, como siempre, pedimos que tengan apagados sus micrófonos, que todos lo tienen. Y también si tienen alguna pregunta, anotarlo en el chat y a lo último podemos pasar a las preguntas. Muy bien. Listo, pues muchísimas gracias. Valeria, dijiste, ¿verdad? Muchísimas gracias, Valeria, por la presentación. Y pues vamos a iniciar. Nada más ahí aclaro un poquito, la especialización aún no la termino y está pausada. Creo que es necesario, ¿no? Que lo sepan. Y pues bueno, vamos a darle entonces de esta forma. El tema como tal sería evaluación e intervenciones en el trastorno del espectro autista, ¿no? De forma general. Y también lo que vamos a estar viendo va a ser una apertura precisamente para poder generar el interés y que puedan seguir buscando esta sesión. Solamente pues sería imposible abarcar como tal todas las pautas y el panorama acerca de este tema, ¿no? Y más si hablamos de evaluación e intervenciones. Vamos, agenda, vamos a ver este trastorno. Perdón, disculpe, está fallando un poquito el audio, no lo estamos escuchando. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, Ok. gracias. Ok, ahora pues ya no sé cómo regresarme tampoco. Lo voy a, lo voy a hacer de nuevo. Hay una disculpa, pero esto me ha costado un poquito de trabajo. Aquí ya lo comparto como me habían comentado ahorita. Listo, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Ok. Igual cualquier cosa ahí me mencionan. Ahí disculpen las fallas técnicas. Para irnos más rapidito, creo que un aspecto importante es que cualquier persona
puede conocer lo que es el autismo si leemos precisamente la definición que nos viene o en internet o en algunos otros libros, o si nos vamos directamente al DSM-5, ¿no? Actualmente, que es el que se revisa para poder consultar los diferentes cuadros clínicos y diagnósticos, ¿no? Hoy en día. El trastorno del espectro autista es un trastorno de origen en la infancia en el que se presentan notables dificultades tanto a nivel social, de comunicación y conductas repetitivas e intereses restringidos. Siempre hago la aclaración que en ocasiones decimos que sabemos de autismo porque conocemos a una persona con autismo y nos vamos con la idea precisamente de que conocemos a todas las personas con autismo, o conocemos cómo es porque conocemos a una sola persona. Pero yo siempre les hago la aclaración que si conoces a una persona con autismo, es porque solamente conoces a una persona con autismo. No podemos generalizar precisamente el conocimiento que tenemos de los comportamientos de una persona. ¿Por qué? Porque al ser un espectro, precisamente hay mucha variedad en los comportamientos. Entonces, en cuanto a habilidades sociales, pues sabemos que tienen dificultad para mantener relaciones interpersonales con otras personas, ya sea desde no tener un contacto visual, no respetar la cercanía con la cual puedes tener con la otra persona, no dejan que los toquemos, ¿no? Hay muchos aspectos que se deben de evaluar en cuanto a las dificultades sociales que puede tener una persona con autismo. En cuanto a la comunicación, va a depender del diagnóstico como tal específico para identificar si una persona puede tener dificultades verbales o no verbales. Hay personas que sí comunican, pero que no son verbales, ¿ok? Que no pueden hablar. Hay personas que hablan, pero que al momento de hablar no tienen una habilidad para poder comunicar lo que está sucediendo en su contexto. Okay, o sea, es mucha variedad en cuanto a los comportamientos. Y en conductas repetitivas e intereses restringidos puede haber un gran repertorio, ¿no? Como por ejemplo, los intereses restringidos es que solamente se pueden estar enfocando en un solo tema, ¿vale? Hay consultantes que llegan conmigo, hay niños que llegan conmigo y tienen el interés por los dinosaurios, ¿okay? Y conocen todo acerca de dinosaurios. O hay quienes tienen intereses precisamente por los carros, los trailers, los medios de transporte y conocen todo acerca de ello, ¿no? Y si les quieres hablar de algún otro tema en particular, no les interesa, no les interesa y te evitan ese tema y prefieren seguir hablando del que sí les interesa. Entonces, a eso nos referimos con intereses restringidos. Las conductas repetitivas son los patrones de comportamiento que normalmente se dan de forma muy frecuente. Por ejemplo, una conducta repetitiva es cuando yo le pregunto a un niño y le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y lo que me responde es, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bien, y él, bien, ¿ok? Es decir, me responde con lo que yo le estoy diciendo y a eso se le llama que es una ecolalia, ¿vale? Es una conducta repetitiva o la conducta repetitiva de mantener siempre una misma rutina, ¿ok? Una misma rutina es, ok, me levanto, me lavo los dientes, voy a la escuela, pero para ir a la escuela necesito pasar por los lugares específicos por donde siempre he pasado. Si no, el niño puede llegar a tener una rabieta, puede llegar a entrar en una crisis precisamente porque no se han hecho las cosas como normalmente las hacen y por tanto tiende a frustrarse, ¿ok? Para eso hay algunas dinámicas y algunas estrategias precisamente con aquellos niños que son muy rutinarios y con las personas que tienen una estructura en su día a día que pues precisamente les afecta su calidad de vida. El hecho de que no se hagan las cosas como les gusta y que les llegue a incomodar, pues hay estrategias para ello. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok. Como les comentaba, la comunicación social incluye iniciaciones sociales, cómo comprenden el comportamiento verbal y no verbal y cómo interpretan los gestos o las expresiones faciales. Puede haber dificultad en ello, ¿sale? Esto es en cuanto a la comunicación social.
En cuanto a las deficiencias, es que pueden dar lugar a una participación muy limitada en interacciones sociales. Cuando voy a evaluar a las escuelas y hago anotaciones sobre el comportamiento de un niño con el diagnóstico de autismo, me doy cuenta que todos los demás niños sí conviven, pero él no. Él prefiere estar jugando un juego atípico para nosotros. Para él sería normal un juego con un carrito donde nada más le está dando vuelta las llantas, solo en un rincón, ¿vale? O simplemente está corriendo o dando vueltas y no tiene este tipo de relación social con sus coetáneos, ¿no? Con sus compañeros. Como les comentaba, el comportamiento restrictivo y repetitivo puede incluir hasta el comportamiento estereotipado. Los comportamientos estereotipados son comportamientos que precisamente se ha descubierto que son por una generación como de estrés o de ansiedad, o para calmar ahí como la ansiedad sensorial, vamos a llamarlo así, ¿no? Como el aleteo, el balanceo, el caminar de puntitas, ¿no? Cuando llegan al consultorio, precisamente yo noto estos comportamientos y digo, interesante, si el niño no tiene un diagnóstico, hay que hacerle un diagnóstico. ¿Por qué? Hay señales precisamente que son características, señales de riesgo, que ahorita las vamos a ver. Y lo que les comentaba en cuanto a la adherencia a rutinas, horarios o ajustes, cuando son alterados puede generarse incomodidad, ¿vale? Esto no me acordaba que lo tenía aquí de forma más explícita y por eso se los dije ahorita, pero bueno, ya los estamos revisando. Esto lo podemos pasar de forma muy rápida. El DSM implementó algo que fue muy interesante, ¿no? Porque antes el trastorno del espectro autista o el diagnóstico de autismo tenía una variación mucho más extensa, ¿vale? Por ejemplo, venía el síndrome de Asperger, autismo alto funcionamiento, autismo nivel 1, autismo nivel 2, autismo nivel 3, trastornos generalizados del desarrollo, y eran varios que se globalizaron actualmente a trastorno del espectro autista, grado 1, que quiere decir que la persona requiere de apoyo. Grado 2, que la persona requiere un apoyo notable. Y grado 3, que requiere un apoyo muy notable. De acuerdo a las características y los comportamientos de la persona, se va a definir en qué grado va a requerir un nivel de apoyo. Entonces, esto ya nos da un panorama más amplio de cómo vamos a tener que estar trabajando. ¿Sale? Entonces, los grados, simplemente esto es lo que nos indican, el nivel de apoyo que va a requerir la persona. Entre más comportamientos entre más comportamientos adaptativos, pues a lo mejor el nivel de apoyo va a ser grado 1. Pero si esta persona cuenta con patrones de comportamiento muy limitados y que están afectando su calidad de vida, pues muy seguramente el diagnóstico va a ser trastorno del espectro autista, grado 3. Y así en el grado 2 y en el grado 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Nos vamos entendiendo? Ahí espero sus manitas arriba. Excelente, muchísimas gracias. Las causas del autismo, un tema hasta cierto punto controversial, porque ha habido muchos estudios falsos también, en donde indican cuáles son las causas del autismo. Pero bueno, la información que les traigo precisamente es información que tiene un respaldo, fuentes confiables, que al final allá se las voy a dejar, y nos menciona en el 2014, Sandley y sus colaboradores publicaron un influyente estudio que evaluó el riesgo familiar de autismo. Sus resultados mostraron una fuerte heredabilidad e influencia genética en los individuos con autismo. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene autismo, un joven tiene autismo, es muy probable
que su hermano que vayan a nacer esté dentro del diagnóstico, ¿vale? Hay una carga genética fuerte. O si el papá, si el abuelo, ¿ok? Tenían ahí un grado de autismo, muy posiblemente una persona pueda tener autismo dentro de esa familia, ya sea hermanos o primos o hijos, ¿vale? Se encontró precisamente en este estudio que puede haber este riesgo. Entonces, también se mencionaba que en primos también resultaba ser una gran carga genética, ¿no? Un factor influyente precisamente. Si tu primo presenta autismo, muy posiblemente tú también vayas a tener el diagnóstico, ¿ok? Como les digo, todavía se siguen haciendo estudios. Aún no hay una causa directa que se haya mencionado o encontrado a qué se debe el autismo, pero sí que puede ser heredado, ¿vale? Puede tener una carga genética. Hay algunos estudios que se están haciendo precisamente en cuanto a algunas afecciones neurológicas y que por eso pues es un trastorno del neurodesarrollo también, ¿vale? Los primeros signos del autismo. Yo siempre se lo presento esto a los papás, porque si el niño aún no está diagnosticado, hacemos la detección de los comportamientos y pues se, se requiere o se solicita que se vaya con el especialista. Algo que quiero aclarar, yo no diagnostico, yo lo refiero con el especialista que sí tiene la certificación y que sí tiene las licencias para poder dar un diagnóstico y que aparte tiene la formación, ¿ok? Y eso es muy importante. A mí me han preguntado que si por qué no diagnostico. Bueno, yo no tengo ni la licencia, ni la certificación, ni la formación para poder hacer el diagnóstico, pero sí puedo detectar aquellos comportamientos y me puedo dar cuenta cuando una persona es más probable que sí entre del diagnóstico o que no entre. Pero lo que nos podemos encargar a aquellos que no tenemos esas licencias para diagnosticar es hacer la detección. Si vemos esos comportamientos que están apareciendo aquí, es posible que nosotros podamos hacer notar. ¿Sabes qué? Hay un retraso o un desarrollo en el lenguaje. Oye, no se orienta cuando le hablas por su nombre y hay una fijación en partes de objetos inusuales, ¿no? Por ejemplo, cuando ahorita no tengo juguetes aquí, pero como les comentaba, los niños pueden jugar con el carrito normalmente haciendo el sonido y brum, 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 pero un niño con autismo puede tomar el carrito y nada más darle vuelta a las llantas. Y ese es el juego. Y puede pasar horas ahí, ¿vale? Esa es una fijación en partes de objetos precisamente que suelen ser inusuales. Poco o ningún contacto visual, falta de juego simbólico, como les decía con el carrito, y un lenguaje o movimientos físicos repetitivos, como el aleteo, el saltar, el dar vueltas, el emitir sonidos repetitivos, ¿no? Y el pararnos de puntitas. En ocasiones llegan sin un diagnóstico y yo veo todos estos comportamientos y digo, va, hay que comenzar a trabajar y a la par hay que solicitarle al profesional que vaya a diagnosticar que inicie con la evaluación. Pero mientras nosotros vamos a comenzar a trabajar, ¿vale? La evaluación integral, yo les presento esto, de que se puede involucrar el área neurológica, la neuropsicología, la psicología, la pedagogía, nutrición y el área de rehabilitación física, pero se pueden intervenir otras áreas más, ¿vale? Por eso es una evaluación integral. Honestamente, yo solamente puse aquí con las que yo he trabajado, ¿ok? Pero he conocido otros profesionales que trabajan con otros profesionales también, que, por ejemplo, en el área de rehabilitación física, ustedes dirán, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué un rehabilitador físico tendría que estar trabajando con una persona con autismo? Ahorita les mencionaba que uno de los comportamientos repetitivos es el caminar de puntitas. Cuando un niño camina mucho de puntitas, rápido yo me doy cuenta cuando lo hacen. ¿Por qué? Porque las pantorrillas se les marcan, ¿ok? Y es como si hicieran ejercicio. Se les hace una bolita en la pantorrilla
como si siempre estuvieran brincando. Entonces digo yo, esto puede generar dolor a largo plazo. Un rehabilitador físico lo que hace es relajar precisamente la parte del músculo en el cual pueda ser dañada precisamente por el comportamiento repetitivo. Entonces, un rehabilitador físico da un masaje, estimula, genera que la persona pueda caminar tanto con las puntas y con el talón, o sea, aplanados, y esto precisamente es lo que hace el rehabilitador físico. Con un nutriólogo, los niños también pueden presentar la característica. De hecho, el 95% o el 90% de los niños con autismo presentan selectividad alimentaria, y el tener selectividad alimentaria genera precisamente que el niño no esté consumiendo los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo. Y por tanto, el trabajo con el nutriólogo es que haga una evaluación, que cheque cuáles son los alimentos que más necesita consumir el niño, y de esa forma yo puedo trabajar en esa selectividad, ¿ok? Con la asesoría y con la evaluación de un nutriólogo. En este caso trabajo con una nutrióloga. Entonces, esta es la parte precisamente fundamental de saber que se tiene que trabajar. El área neurológica tiene que hacer sus estudios correspondientes. El área neuropsicológica, por lo general, es quien diagnostica, ¿vale? Y el área psicológica, pues es la manera en la que nosotros podemos estar trabajando, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Recuerden que las dudas, las consultas, pueden estarlas anotando ahí y al final las checamos. Nos vamos a enfocar, aquí por eso les puse en amarillo lo de psicología, nos vamos a enfocar en lo que a nosotros nos compete, en lo que a nosotros nos corresponde, ¿vale? La práctica evaluativa. Yo siempre sugiero hacer evaluaciones que tengan que ver con el modelo diagnóstico prescriptivo. El modelo diagnóstico prescriptivo no es más que la evaluación de la habilidad con la cual vamos a estar trabajando, ¿ok? Esta es una diferencia a las pruebas psicométricas. Entonces, en una prueba psicométrica haces una evaluación y te da un resultado cuantitativo e incluso te da como una clasificación. La diferencia de un modelo diagnóstico prescriptivo o la evaluación diagnóstica prescriptiva es que evalúas justamente con lo que vas a trabajar. Si yo evalúo atención, voy a evaluar cuánto es el contacto visual, orientación visual, desplazamiento, si voltea a la izquierda, si voltea a la derecha, y si no lo hace, pues eso es con lo que yo voy a estar trabajando, ¿ok? Con el comportamiento, con la conducta específica que el niño no hace. Y tal cual es, el niño no hace esta conducta, pues vamos a trabajar en ella. El niño sí la hace, pues vamos a pasar, ¿ok? Vamos a ir evaluando otras más. Y en la que no responda correctamente, pues vamos a trabajar en ella. ¿Sí me explico? Ese es el modelo diagnóstico prescriptivo, así de forma muy, muy, muy detallada. La evaluación representa el primer paso para, aquí déjenme muevo, para la habilitación del niño con necesidades educativas especiales. Por medio de la evaluación se determina la naturaleza o la magnitud de una incapacidad, es decir, lo que no hace el niño, para lo que no es capaz, y de esta manera poder generar un programa de intervención o un entrenamiento para que el niño pueda realizar aquello que en un inicio no hacía. Eso sería el modelo diagnóstico prescriptivo. Creo que en muchas ocasiones nosotros lo hacemos y no sabemos que esto tiene un nombre, ¿va? O lo conocemos con otro nombre. Haring y Brown mencionan que la evaluación en este modelo permite al especialista conocer destrezas y habilidades, así como patrones de comportamiento, ¿vale? Y de esta forma, precisamente, nos indica desde dónde comenzar. Yo utilizo precisamente un inventario que se llama Inventario de Habilidades Básicas, ahí por si gustan anotarlo. Es de Silvia Macotela y colaboradores. La edición es por ahí del 2012 y este inventario evalúa
726 habilidades o 746 habilidades, no recuerdo, ahí, pero más de 700 sí evalúa. Entonces, son habilidades funcionales, ¿qué quiere decir? Lo que el niño tendría que hacer para un óptimo desarrollo, ¿vale? Por ahí, a lo mejor y sí lo conocen y sí lo han utilizado, entonces, pues, genial, ¿no? Qué bueno, es un muy buen libro. Lo utilizo como base. También utilizo como base, ahí por si lo quieren anotar, el de modificación de conducta en la educación especial de Edgar Galindo, Guillermo Hinojosa y algunos otros colaboradores, la edición 2018. ¿Okay? Entonces, por ahí el que guste anotar, son mis libros base con los que yo trabajo y evalúo. Para la evaluación, precisamente, estoy tomando un esquema aquí que armé, que me basé en el modelo de Edgar Galindo, en donde divide los comportamientos por... ¿Qué? Sí, modificación de conducta en la educación especial de Edgar Galindo y inventario de habilidades básicas de Silvia Macotela. Ahí al final se los puedo repetir. Evaluación de repertorios de conducta. Él los divide como en habilidades básicas o repertorios básicos, que sería la atención, la imitación y el seguimiento de instrucciones, habilidades sociales y adaptativas, habilidades académicas y conductas problemáticas. Esto es muy importante porque al momento de estar trabajando con un niño, yo automáticamente no me podría ir a entrenar o enseñar habilidades académicas o enseñarle a leer o que tiene que ubicar la A, la E, la I, las vocales, los números, los colores, las formas. ¿Por qué? Si el niño no sigue instrucciones, si el niño no imita, ni tampoco presta atención, ¿cómo voy a poder enseñarle estas habilidades académicas que requieren que el niño preste atención, imite y siga instrucciones? ¿Vale? Es decir, yo por eso puse unas flechitas aquí que para mí, por experiencia, sería el orden que deberíamos de llevar al momento de trabajar con las habilidades. Aquí las habilidades adaptativas son todas aquellas habilidades de autosuficiencia. Es decir, si el niño se lava las manos, si el niño come, si el niño se viste, si el niño se ata los zapatos. Y obviamente nos vamos a ir por habilidades. Yo no le puedo enseñar a un niño a comer. Okay. Va, excelente. Ahí estoy viendo una pregunta, al final lo respondemos. Yo no le puedo enseñar a un niño a comer si no presenta atención, imitación y seguimiento de instrucciones. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a decir a un niño? Toma la cuchara, haz esto, ¿ok? De que tome la cuchara y que se lo lleve a la boca esperando a que imite mi movimiento si la imitación no está dentro de su repertorio conductual. Es decir, no es habilidoso en ello todavía. Entonces, por eso nos debemos de enfocar en irle enseñando las habilidades prerequisitas para otras habilidades más completas. Pero al mismo tiempo, si llega un niño y no tiene ni repertorios académicos, ni repertorios adaptativos, pero no tiene tampoco seguimiento de instrucciones, pero sí me presta atención y sí imita, pero al mismo tiempo, cada vez que el niño se molesta, tiende a golpearse. ¿Okay? Ahí en su repertorio de conductas problemáticas, tiende a darse con el puño, tiende a darse con la mesa o a rasguñarse o a morderse. Son patrones de comportamiento comunes precisamente en personas con autismo, ¿no? En aquellos que presentan conductas autolesivas, ¿no? Son comportamientos comunes. Entonces, yo me voy a ir primero en disminuir conductas problemáticas. Si son conductas autolesivas y que ponen en riesgo a la persona, yo primero voy a trabajar en esto. No me va a importar que no sepa figuras, formas y así. Mi ética me dice que voy a tener que trabajar con aquello que al niño esté poniendo en riesgo físico. O si el niño muerde, patea y así, pues está poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, voy a tener que trabajar en disminuir primero estos comportamientos excesivos. Ya cuando el comportamiento está bajando, ahí sí, ya puedo comenzar a trabajar de forma alterna. Por eso le pongo otras flechitas aquí.
Puedo trabajar en atención, pero también en conductas problemáticas. Puedo trabajar en estos repertorios, pero también en conductas problemáticas. Puedo trabajar en habilidades académicas, pero si se siguen presentando conductas problemáticas, pues también las voy a trabajar a la par, ¿vale? Lo que sí estaría de más y lo que yo no recomiendo es querer trabajar todo. ¿Por qué? Al momento de trabajar todo, avanzamos poco, ¿vale? Yo recomendaría enfocarnos en un repertorio y darle de forma intensa o intensiva. Con intensivo me refiero a más horas a la semana, por ejemplo, en la enseñanza, para poder que llegue a dominar esa habilidad más rápido. Esas manitas que me ponen así hacia arriba son reforzantes para mí, ¿no? Es una validación de lo que les estoy compartiendo. Así que si están de acuerdo, ahí vayan poniendo las manitas, ¿no? Para darme cuenta de que esto se va entendiendo. Muchas gracias. Cuánto reforzamiento, qué bárbaro. Ahora sí, la evaluación de la conducta problemática. Eso. Prestamos atención a los eventos que ocurrieron antes y después de la conducta para obtener indicios sobre las causas de la conducta. ¿Ok? Al evaluar el ambiente y los eventos próximos a la conducta, podremos llegar a entender por qué ocurre y cómo cambiarla. Ojo, primero hacemos una evaluación de habilidades, pero también podemos estar haciendo la evaluación de la conducta problemática. Ojo, hacemos evaluación de repertorios de forma completa. Pero estas conductas problemáticas tenemos una manera en la cual nosotros podemos evaluarla y es una manera bastante específica que yo siempre recomiendo y creo que es una guía y todos deberíamos de conocer cómo aplicar el análisis funcional de la conducta, ¿vale? Antecedentes, conducta, consecuente. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? ¿Ok? Esto nos va a ayudar a descubrir o a describir precisamente el por qué se está llevando a cabo una conducta. Por eso aquí se pone todos los eventos próximos a ella, nos van a dar indicios de cómo podemos estar trabajando con ella. Para esto se puede utilizar el análisis funcional de la conducta, ¿ok? Y los otros registros conductuales que se pueden realizar, los registros topográficos para identificar frecuencias, intensidad, duración, latencia y estas medidas precisamente de lo que sería la conducta, ¿no? Las magnitudes. Entonces, de esa forma podríamos evaluar. No me voy a extender tanto aquí porque pues no podremos ponerle tanto tiempo a esto, pero sí es para que se vayan dando una idea de que la evaluación sí debe de ser muy amplia, ¿ok? Y debemos de ser muy precisos en ello. En el campo del análisis de la conducta, creemos que existen 4 funciones o razones principales que podrían explicar el por qué un niño se está comportando de manera problemática para el contexto en el que se encuentra. ¿Ok? Por ejemplo, el primero sería obtener atención de otras personas. Ese es un factor en el cual podríamos identificar. Y yo creo que es una de las más comunes, ¿no? Que el niño quiere atención y ahí está jalándole la playera a la mamá o queriendo estar gritando o bailando así mientras otras personas están platicando. Pues lo que quiere es atención y si lo consigue, pues esto va a probabilizar la ocurrencia de este comportamiento. El acceder a un elemento o una actividad preferida, ¿okay? A los juguetes, el esforzarse por conseguir algo, puede llegar a tener, el niño puede llegar a recurrir a comportamientos que pueden ser problemáticos, ¿okay? Para otras personas. Escapar de demandas y de tareas no preferidas. Es decir, si al niño le pone 5 sumas y 5 restas, pues se va a levantar. ¿Por qué? Porque no le gustan y va a empezar a correr. Entonces, eso ocurre, ¿no? Eso pasa y es muy común también. O que le dices, hey, levanta tu plato o levanta tu ropa o levanta los juguetes y vámonos, el niño se pela y pues ya,
ya no realiza la conducta como tal, y es una conducta problemática para muchas personas, ¿no? Y el producir sensaciones corporales agradables, una conducta problemática que puede estar dentro de los comportamientos comunes en grados de autismo elevados, ya sea en el 2 o en el 3, es que el morderse, ¿no?, o el rascarse genera precisamente que esta persona sienta una sensación agradable. O hay algunos otros estudios, la verdad ahorita no los tengo tan frescos, pero en otro momento se los podría pasar. Los niños que se golpean la cabeza, que se golpean en la pared, se ha encontrado evidencia de que los niños lo hacen precisamente por un movimiento ahí que se genera, ¿no? El retumbar la cabeza al momento del contacto, del choque con la pared, produce una sensación agradable y por eso los niños lo pueden estar haciendo. Entonces nosotros lo vemos como problemático, pero los niños es como que, quiero sentir agradable, ¿no? Y ¡puf!, se golpean en la frente, o el hecho de estarse mordiendo, ¿vale? Para esto hay ya estrategias específicamente para poder disminuir estos comportamientos en los cuales están haciendo daño y darle alternativas con las cuales pueda cumplir su satisfacción sensorial o su placer sensorial, pero sin estarse haciendo daño. ¿Ok? Vamos a avanzar. Las prácticas basadas en evidencia. Ya vamos a ir cerrando aquí para contestar algunas preguntas. Los programas educativos y de servicios para niños y jóvenes con autismo siempre deben de estarse basando en evidencia científica, que sean eficaces, que tengan evidencia. Al igual que el movimiento de la medicina basada en evidencia, en la aplicación de la ciencia y las intervenciones para los niños, niñas y jóvenes autistas, tenemos que identificar también qué práctica vamos a utilizar y que esté basada en evidencia. Aún hay mucha discusión, hay difusión y todo sobre la terminología y su aplicación. Es importante también saber que debemos ser conscientes de por qué vamos a trabajar en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando un niño se está portando mal o tiene un comportamiento inadecuado en clase y dicen, ok, es que el tiempo fuera funciona, va y lo ponen en la esquina, pero resulta ser que en la esquina hay juguetes, entonces pues el niño, el niño no va a reducir su comportamiento, al contrario, al rato va a hacer todo lo posible porque lo manden a la silla, al tiempo fuera. ¿Por qué? Porque ahí también se la pasa bien, ¿okay? Entonces es importante tener en cuenta que debemos de trabajar bajo una evaluación en concreto y específicamente buscar qué tratamiento es el que va a funcionar. Y al buscar ese tratamiento debemos de verificar si ese tratamiento tiene evidencia de que va a funcionar. Si no, solamente vamos a experimentar a ver si funciona. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Yo creo que nadie quisiera eso. Cuando yo me siento mal, pues voy al médico y no con algún otro, no con algún otro, es que a veces no voy al médico, pero o me puedo sentir mal y o voy al médico o voy con algún otro curandero, ¿no? Pero el curandero no me garantiza que me vaya a sentir bien, pero el médico sí. ¿Ustedes con quién irían? Me imagino que con el médico, ¿no? Y no con el curandero, porque pues hay más evidencia de que la medicina funcione. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar también. Hay modelos de tratamiento, tanto integral y focalizado. El integral, los modelos de tratamiento integral consisten en un conjunto de prácticas diseñadas para lograr un amplio impacto de aprendizaje o desarrollo en las características básicas del autismo. Es decir, son aquellos modelos que trabajan muchas áreas a la vez. Y se han encontrado que hay evidencia. Hace ratito les mencionaba que no son tan recomendados, o por lo menos yo no los recomendaría tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues las vocalizadas tienen mayor evidencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el integral, el método Denver, por ejemplo, es un modelo que trabaja diferentes áreas, tanto la socialización,
la parte del juego, la interacción con los papás. Son varias áreas. Hay un método que Lovaas hizo también para trabajar en ello. Pero en las focalizadas, la práctica focaliza precisamente trabajar por habilidades. ¿Okay? Ok, voy a trabajar en que el niño aprenda a comer y no me voy a ir a otra habilidad hasta que pueda aprender a comer o que tenga un dominio ahí más o menos de que el niño puede estar comiendo solo y ya nada más está reforzando para poder pasar a otra habilidad. ¿Sí va quedando claro esto? Recuerden ahí poner sus manitos arriba para poder yo también entender que me estoy explicando. ¿Okay? Entonces, sabemos que hay integral y focalizadas. ¿Sabían esto? Excelente, está genial. Ahora, esto lo tomé de, bueno, ahí al ratito les voy a poner las fuentes. La verdad no sé cómo pronunciar este nombre, pero es del 2020, Steinbrenner, si lo dije bien, excelente. La revisión de prácticas basadas en evidencia. Aquí en este esquema o en esta matriz podríamos nosotros identificar que hay diferentes áreas: académico, preacadémico, adaptativo, autoayuda, conducta desafiante, cognitivo, comunicación, conducta, atención conjunta, salud mental, motor, juego y social, ¿no? Autodeterminación. Y estas 28 son 28 tratamientos que se hicieron en una revisión, ¿ok? Y que se identificaron el nivel de evidencia. Todos aquellos que están en azules tienen una evidencia fuerte, ¿no? De que está funcionando. Por ejemplo, la intervención de antecedentes de la conducta, es esta que está aquí, tiene mucho más evidencia de que funciona en un grado preacadémico académico de 6 a 14 años, y por lo general se ha encontrado mayor evidencia en esas edades en diferentes áreas. Los que están en amarillo es que tienen ahí una evidencia, que tienen evidencia, pero que les falta un poquito más, y los que están en verde, pues es que están todavía en revisiones, ¿no? Pero que tienen ahí algún fundamento. De los 28 tratamientos o prácticas basadas en evidencia que están aquí, fíjense qué interesante lo que les voy a comentar, es que de las 28, 24 tienen bases del análisis conductual aplicado, ¿ok? Es decir, por lo menos tienen los principios o las bases y con eso ya trabajan. Por ejemplo, por aquí está el análisis funcional de la conducta, el análisis de antecedentes, en las consecuencias, extinción, reforzamiento, modelado, por aquí están, ¿no? Están abreviadas. Y la mayoría son con bases de análisis conductual aplicado. 4 simplemente no son con bases del análisis de la conducta o de ABA, ¿okay? Pero pues ahí está la evidencia, ¿no? Aquí se los cuento otra vez, para que quede más claro. De las 28 prácticas basadas en evidencia, 24 cuentan con las bases principios del análisis conductual aplicado. No solamente está eso, ¿no? No solamente quiere decir, voy a utilizar esta. El profesional debe de contar con una experiencia clínica necesaria, tomando en cuenta el contexto de la persona. Eso es muy importante. Y creo que es igual de importante que utilizar un tratamiento basado en evidencia, ¿okay? Si no tenemos la experiencia clínica para hacerlo, pues ¿de qué nos sirve estar aplicando un tratamiento que sí va a funcionar, pero que nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo? ¿Ok? Entonces, esa es la parte importante también. Tenemos que tener experiencia. Tenemos que entrenar, tenemos que supervisarnos, tenemos que formarnos. El profesional debe contar con la experiencia necesaria de clínica. Ahí lo repetí otra vez. Fíjense, para que quede aún más claro todavía. ¿Cómo les he repetido cosas? Pero estamos de acuerdo que estamos aprendiendo. Y, pues bueno, de forma general, introductoria también, porque les digo, 1 hora no alcanza y estamos terminando justos. Eso sería todo de mi parte, ¿ok? Este es un espacio de consultas, anotaciones y comentarios. Igual también pueden encender el micrófono si quieren, no necesariamente su cámara.
Ok, aquí estoy viendo. Para no salirme de aquí, voy a pedir ayuda de una de las moderadoras. Si me puede estar leyendo las preguntas, por favor. No me quiero salir de aquí porque luego va a ser un rollo otra vez meterme al PDF. No sé si puedan ayudarme con eso. Sí, claro. Gracias. La primera pregunta es de la psicóloga Elizabeth Murguía y dice, la neurodivergencia y el autismo, ¿es una clasificación del TEA o una característica del neurodesarrollo de la persona? Ya que este concepto de neurodivergencia los pacientes lo están utilizando demasiado. Ya. Qué pregunta tan difícil. Pero fíjense, la neurodivergencia o el término neurodivergencia nace ya desde hace varios años, ¿ok? Ya tiene muchísimos años. Y es un movimiento social, vamos a decirlo. ¿Ok? Es un movimiento social que no comparte los mismos principios que el modelo médico o el modelo clínico. ¿Ok? Este, la neurodivergencia precisamente lo que lucha es que no necesariamente ellos tienen que cambiar su comportamiento, sino que en parte nosotros también tenemos que aceptar el cómo son. Y, y bueno, es un rollo más complicado, quizás si me pudiera extender mucho, que de hecho voy a dar una conferencia el domingo sobre autismo, una visión desde la neurodivergencia y del análisis conductual aplicado. Ahí busquen al Disemina 2.0, anótenlo. Es una conferencia gratuita, ¿no? Va a ser el domingo. Pero sí, es un movimiento social y el autismo, pues nosotros lo tendríamos que estar viendo desde el modelo clínico. Yo puedo utilizar el modelo clínico para poder estar trabajando, pero para respetar algunas cuestiones ahí de los consultantes, pues estaría utilizando también algunos principios del paradigma de la neurodivergencia. ¿Okay? Gracias por la Muchas pregunta. gracias. También pregunta Luisa Fernanda Cota, ¿cuáles son las licencias que el profesional debe de tener para realizar un diagnóstico? Debe de tener una formación ya sea en psicología, neuropsicología. Para el diagnóstico se utilizan algunas pruebas que se les llaman las pruebas de oro o estándares de oro, que es el ADOS y el ADIR. Son pruebas que son muy conocidas y que para poder aplicarlas tienes que tener una formación y una certificación. ¿Ok? Entonces, no cualquiera puede hacer un diagnóstico. Tendríamos que tener las bases y el entrenamiento para poder hacerlo. Los neuropediatras, técnicamente, ellos pueden hacer también su diagnóstico. Los psiquiatras, ¿no? Estos grados son los que yo conozco que pueden diagnosticar. También Patricia pregunta, ¿a partir de qué edad se puede dar el diagnóstico TEA como tal? Ok, antes se hacía un diagnóstico, los profesionales decían, nos vamos a esperar hasta los 4 o 5 años, ¿no? Para poder diagnosticar y que ya los comportamientos estén más externalizados, ¿no? Más intensos. Pero desde ahora ya pueden estar diagnosticando desde los 2 años, ¿no? O sea, es decir, ya ha avanzado tanto la investigación que pueden decir, ¿no? Desde los 2 años, si está mostrando estos comportamientos, pues muy posiblemente esté dentro del diagnóstico. ¿Okay? Entonces, desde los 2, 3 años, ahorita ya he visto que están diagnosticando. A veces a mí se me hacen muy apresurados los diagnósticos, otras veces los veo bastante prudentes, pero bueno, esa parte tendríamos que estar como al tanto con el área que está evaluando, ¿no? Que está diagnosticando. Muy bien. También Luis Ramón Félix pregunta, para diagnósticos tardíos, como en etapas universitarias, ¿se pueden utilizar este tipo de tratamientos? Sí, totalmente. De hecho, yo trabajo con adolescentes y con jóvenes con autismo también. De hecho, abarco las diferentes edades, ¿no? Tanto la infancia, adolescentes y adultos. Con adultos, pues
dependiendo también de la funcionalidad y los repertorios conductuales que presenten, trabajo desde el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Por lo general trabajo desde ese modelo. Gracias. También Alfredo Valle nos pregunta, ¿cómo se abordarían las autolesiones, golpes en la cabeza, detonadas por el enojo en un varón de 19 años? Ok, creo que me está dando igual todavía muy poca información. Recuerden que tenemos que identificar la función del comportamiento para saber cómo trabajar. ¿Ok? Es decir, qué pasa antes, qué pasa después, investigar ahí acerca del contexto en general, dónde es más probable que ocurra, y a partir de obtener toda esa información, pues creo que se puede dar un panorama ahí más amplio para poder conocer qué debemos de hacer, ¿no? Ante eso. También Graciela Pérez pregunta que si puede repetir en dónde va a dar la conferencia del domingo, ¿por qué medio Sí. sería? Sí, domingo, ahí chequen en redes sociales Disemina 2.0, Disemina 2.0, en la página también de CIDEPS, ahí me dieron permiso precisamente para anunciar las conferencias. Las conferencias son totalmente gratuitas. Creo que va a haber una conferencia de la doctora Froján, del doctor Felipe Patrón, Natalia Vargas, muchos ponentes ahí de, de renombre y con muchos trabajos que los pueden estar respaldando, ¿no? Entonces, ahí pueden registrarse y el domingo es mi conferencia. Va a ser sábado y domingo, el domingo es la mía. Muy bien. Y por último, pregunta Mario, ¿qué instrumentos podemos utilizar para medir la inteligencia de una persona diagnosticada con TEA? Ok. Yo devuelvo la pregunta. ¿Para qué? Va a depender también de la persona. ¿Para qué quisiéramos medir su inteligencia? ¿Ok? Es decir, ¿esta persona es autosuficiente? ¿Esta persona cumple con las habilidades adaptativas precisamente? Si no, pues creo que, bueno, directamente la pregunta está las escalas de Wechsler, está otro que se llama Shipley 2, pero yo recomendaría ahí primero revisar si la persona cumple con otros comportamientos que pudieran ser aún más útiles para su vida, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. Y también llegó una última pregunta. Al llegar al área de la psicología, ¿a qué área de las diversas que se tienen de la evaluación integral es de primera importancia canalizarlo? Ok, sería el área médica. Principalmente yo derivaría al área médica para descartar que no existen problemas neurológicos, ya sea de epilepsia, convulsiones, algunos otros temas ahí de salud. Descartando eso, creo que ya se le pudiera dar un seguimiento de acuerdo a cómo vayamos conociendo a la persona, a lo individuo con el diagnóstico, ¿no? Pero pues en mi experiencia yo lo recomendaría primero al área médica. Muy bien. No tenemos más preguntas por el momento. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué preguntones ¿Alguien son? tiene levantada la mano? Hola, buenas noches. Disculpe, Dígame. ¿algún especialista con el que usted trabaje que pueda realizar diagnósticos aquí en Obregón, no? Pero pues de manera confiable. Obregón. Ujú. En Obregón no, fíjate. De hecho, creo que es bastante difícil porque aquí en Los Mochis solamente hay 2 personas. Entonces, imagínate para atender también a la cantidad de población. Aquí conozco 2 personas. En Culiacán conozco a otro, pero en Obregón no, fíjate. Pero fíjate que me lo voy a llevar de tarea. Ahí, no sé, los que quieran guardar mi contacto, mi Instagram, es sic-Miguel Moreno. Ahí los que gusten seguirme, ahí podríamos mantenernos en contacto. Estaría padre que podamos tener este tipo de contacto para poder ayudarnos, ¿no? Como tal. Pero Ok. no.
Gracias. Ándale. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, una pregunta? Que levantaron la mano. Buenas noches. Yo levanté la mano porque no escuché si contestaron una pregunta que comentó una muchacha que se llama Ned Morales, que si cómo se puede apoyar en caso de alguna crisis en alguien con TEA. En una crisis, ok, pues habría que identificar qué tipo de crisis. Habría que identificar el contexto en el que se está presentando la crisis, qué tipo de crisis es, si es una crisis sensorial, si detona parte de un berrinche. Creo que lo mejor sería conocer las formas en las cuales esta persona se puede regular, ¿sí? Recordemos que hay que aprender a identificar cuando es una crisis, cuando es un berrinche, o por lo menos así es como yo lo trato de diferenciarlos para que les sea más fácil aprender cómo regular, qué cosas son las que podemos utilizar para que esta persona pueda llegar precisamente a un estado ahí de relajación, ¿no? De otra vez de estar bien, estable. Entonces, creo que igual la pregunta es bastante en general, no me atrevería a responder de forma en específica, pero esa es mi sugerencia, conozcan con qué la persona puede relajarse, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con esta última pregunta cerramos y terminamos. Vale. No, disculpe, no sé si le mandaron la constancia. Sí, acá lo ¿La puede tengo, proyectar, por favor? claro que sí. Aquí están las referencias, quien guste tomarle foto ahí de forma rápida, les doy 3 segundos. 1, 2, 3, listo. Y ahí está la constancia. Muchísimas gracias. A nombre del Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora, se otorga la presente constancia a Miguel Ángel Moreno Oliva por su participación como expositor en la conferencia en modalidad distancia, evaluación e intervenciones psicológicas en el espectro autista, impartida el día de hoy, 22 de enero del 2025. Pues no nos queda más que agradecer esta conferencia tan importante, tan fresca. Le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo, está muy, muy interesante. Y No, gracias a ustedes por la invitación. ahora, pues agradecemos muchísimo a los participantes y también agradecemos muchísimo a los socios que estuvieron el día de hoy presentes. Les voy a pedir, por favor, a los que no sean socios, si pueden abandonar la reunión, por favor. Ok, ya nos vamos. Los que no sean socios hay que irnos. A ver aquí cómo dejo de presentar. Muchas gracias, Miguel, por su conferencia No, gracias a ustedes por la y invitación. esperemos tenerlo aquí de vuelta, porque quedaron muchas dudas aquí en el aire, entonces Vale. esperemos Ustedes una me avisan segunda. nada más con tiempo y con gusto me echo otra vuelta por acá.